Continuamos. Vamos a ver un poco más detalladamente estos tres enfoques. ¿Cuándo decimos que estamos abordando un conflicto desde el enfoque del derecho? Cuando vamos a juicio, cuando elegimos un arbitraje. Esto se utiliza en el derecho privado y se utiliza en derecho internacional y en muchos ámbitos, ya lo vamos a ver. Cuando en una rencilla familiar le preguntamos a la mamá quién tiene la razón y le pedimos que imparta justicia. Cuando en cualquier diferencia le preguntamos a alguien cuya autoridad reconocemos que resuelva quién de los dos que están en conflicto tiene la razón o quién tiene la culpa. Eh, Estamos enfocando un conflicto desde el ámbito de los derechos cuando recurrimos a lo que dice la ley, a lo que dicen los convenios, los usos y las costumbres, eh, y en base a lo que dice la ley o a lo que nos parece justo o a lo que un tercero dice que es justo, dirimimos el conflicto. Cuando trabajamos los derechos cuando trabajamos los conflictos desde el enfoque de derecho, siempre estamos buscando a alguien que tenga la razón y alguien que esté equivocado, alguien que tiene la culpa y alguien que es inocente. Y ahí se resuelve el conflicto, a favor de quien favorece la ley o a favor, digamos, de quien tiene la razón. En el caso de los grandes movimientos sociales, se producen porque las leyes vigentes no reconocen ciertos derechos que los movimientos sociales quieren hacer reconocer. Entonces, el grupo social eh, utiliza sus métodos como las marchas, las protestas, las campañas de concientización, las publicidades, etcétera, una gran variedad de canales para poner sobre el tapete su reclamo, hacer tomar conciencia de que hay un derecho no reconocido o que hay víctimas que están sufriendo de algún tipo de injusticia y reclaman entonces que existan nuevas leyes que protejan esos derechos que están siendo vulnerados de alguna manera, ¿sí? Cuando tratamos de resolver en base al poder, el enfoque es completamente distinto. El poder es la aptitud o la capacidad de forzar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. El poder es el poder de obligar a otro a hacer o a dejar de hacer, ¿sí? A asumir determinada conducta. ¿Cuándo se concreta el poder? De muchas maneras, ¿sí? Por ejemplo, cuando se impone costos al otro, cuando se amenaza con imponer costos. Y el poder, todos tenemos alguna cuota de poder. El poder del ciudadano en un país democrático es votar o dejar de votar a un determinado candidato para que no gane las elecciones, ¿sí? Lo podríamos sintetizar en: si no atiendes mis reclamos, no te voto en las próximas elecciones, ¿sí? Cuando hay un movimiento eh, social o político que hace una marcha violenta y rompe cosas, el mensaje que está dando, en síntesis, es: si no me escuchas, voy a romper la plaza o voy a romper la calle, ¿sí? Cuando tenemos los piqueteros que cortaban rutas o no dejaban pasar, su mensaje era: si no puedo ganarme el sustento, si no tengo que comer, si no tengo trabajo, voy a cortar la ruta y no voy a dejar pasar a nadie. Estas manifestaciones de poder son para hacerse ver y para lograr ser atendidos, lograr ser escuchados. Cuando hay un vacío legal, cuando no hay una ley determinada que reconozca ciertos derechos que el movimiento social encuentra que están siendo vulnerados o desprotegidos, entonces tienen que recurrir o sienten que tienen que recurrir a alguna manifestación de poder para llamar la atención y para empezar a ser reconocidos. No están reconocidos por el derecho, no hay una ley que los proteja, entonces necesitan recurrir al poder mediante una manifestación, mediante una campaña
publicitaria, mediante salir a la prensa en muchas entrevistas, mediante una campaña en las redes sociales, para poder mostrar que son muchos, impresionar y así lograr la atención. Cuando hay un vacío legal o las leyes actuales no atienden los intereses del grupo social para que estos derechos sean reconocidos o defendidos o amparados, los grupos sociales entonces eligen recurrir de algún modo al poder. Fíjate, por ejemplo, las últimas manifestaciones grandes que hemos tenido, de las que hemos sido testigos y a veces partícipes, es a favor o en contra de la ley del aborto. ¿Por qué las marchas trataban de ser tan multitudinarias e incluso aumentar la impresión que causan unificando con un color? Para que vistas en vista aérea o filmadas desde varios ángulos se vieran muchas cuadras, todas vestidas con pañuelitos verdes o con pancartas verdes o con pañuelos o con banderas celestes. Si eran muchas cuadras, si era una plaza llena, si se veía mucha gente con el color unificado, impresiona como que tienen mucho poder porque la unión, diríamos, es lo que hace a la fuerza. Esa demostración de poder de la marcha es el modo como tienen estos grupos de reclamar que salga una ley determinada o que, por el contrario, no salga. Los movimientos sociales surgen porque muchas personas tienen la misma necesidad e interés que no está resuelto, que no está amparado por las leyes. Entonces, cuando sienten que suman poder por ser muchos y actuar en conjunto, salen a exigir ser atendidos. Justamente su poder reside en ser muchos. Por eso su talón de Aquiles o su debilidad sería que empiece a haber divisiones internas. Cuando en un grupo social o en un grupo grande empieza a haber divisiones internas, ese poder que tenían de ser muchos se empieza a diluir o a debilitar. Cuando sentimos que no tenemos ningún poder, que no hay nada que podamos hacer para poder hacer escuchar nuestros reclamos, optamos por resolver retirándonos. Hay dos formas de retirarse de la contienda: resignarse y ceder, o evadirse, es decir, renunciar, cortar la relación y separarse. Esto ocurre cuando el grupo social no se organiza bien o no es muy numeroso o no cuenta con un buen líder detrás del cual encolumnarse. Cuando las masas son grandes, los grupos sociales son masificados, son grandes, necesitan de un líder. O cuando sus miembros tienen otros intereses que en realidad son más importantes que atender, entonces empiezan a no ir a las marchas, empiezan a ceder a esos intereses. Justamente los grupos grandes pueden ser divididos y debilitados cuando terceros ajenos con intereses contrarios se meten en esos grupos y los empiezan a dividir, conquistando algunos miembros para que en función de otros beneficios abandonen ese grupo o provoquen divisiones internas. También ocurre en otro tipo de conflictos grupales, por ejemplo, un conflicto entre los empleados y la empresa, un conflicto entre un curso del colegio y sus autoridades, un conflicto entre vecinos a un lado y al otro de la calle. Ahí no estamos hablando de grandes movimientos sociales, pero sí de grupos que se enfrentan por alguna situación que hace que sientan que un grupo puede ser una amenaza o provocar concretamente un perjuicio al otro grupo. O un grupo y sus autoridades, ¿sí? Los empleados y la patronal, los alumnos y las autoridades. Mucho más se suele ver cuando se trata de conflictos entre dos personas, ¿no? Los conflictos interpersonales, cuando son dos personas que están teniendo un conflicto y uno siente que tiene cero poder frente al otro, bueno, o se resigna y cede y obedece, o se evade. Por ejemplo, entre lo que dice la mamá y lo que dice el niño, gana lo que dice la mamá, entonces el niño baja la cabeza, cede y obedece.
O si no, renunciar. Dos amigos se pelean, tienen un conflicto y uno de ellos tiene poder para obligar al otro y el otro, si no quiere ceder, renuncia a la amistad y directamente eh, rompe el vínculo. ¿Cuáles son los métodos que se resuelven en base al derecho? Hay métodos para resolver conflictos exclusivamente en base al derecho, que son dos, el juicio y el arbitraje. El juicio es un método muy formal, cuyas pautas están completamente establecidas. A través del proceso judicial, un tercero, el juez, con su autoridad, decide quién tiene razón, quién tiene la culpa, quién debe pagar, quién debe ser resarcido. Y el arbitraje es muy parecido al juicio, pero en él las dos partes acuerdan que un tercero, que les merece confianza a los dos por su sabiduría, por su neutralidad, decida quién tiene la razón y quién tiene la culpa. Es como elegir al juez. En el caso del juicio, las partes se someten al juez que te toque en un sorteo que se hace. En el caso del arbitraje, suele recurrirse a él cuando dos partes firman un contrato y dicen que ante cualquier diferencia la resolverán en el eh, eh, recurriendo a un árbitro, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio en Mendoza, que tiene un sistema de arbitraje, o del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o de la Cámara Cerealera, es decir, se trata de árbitros que son especialistas normalmente en alguna materia, construcciones, economía, eh, algo por el estilo, y bueno, el contrato que firman las partes es de esa índole, entonces piensan que si tienen alguna diferencia, en vez de ir a un juicio común y corriente, van directamente a un árbitro que además de ser neutral, equitativo, razonable, conoce la materia que los vincula a las dos partes que han firmado el contrato y que luego tienen una diferencia y necesitan que alguien la resuelva y diga quién tiene la razón y quién no la tiene. Hay otros métodos que resuelven los conflictos en base a los intereses. Y estos son la negociación, la conciliación y la mediación.